Unos días después de lo sucedido, cuando la casa ya se había acostumbrado al silencio denso de Miguelito, algo diferente ocurrió. Era una mañana común, sin señales de agitación, cuando la madre entró al cuarto y encontró al niño sentado en el suelo, rodeado de hojas en blanco y con un lápiz en la mano. Hasta ese momento, apenas reaccionaba al contacto físico, rechazaba la comida y evitaba incluso el contacto visual. Pero en ese instante estaba concentrado, con la mirada fija, casi hipnotizado por los trazos que emergían en el papel. Lo que dibujaba no era infantil, no en el sentido tradicional. No había soles sonrientes, ni árboles, ni casitas con chimenea. Trazaba con precisión algo que parecía salido de una pesadilla. La imagen era clara: una mujer flotando sobre el agua, con un vestido blanco ondeando sin viento, los brazos abiertos como si esperara o llamara. El rostro, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo una cavidad gris, como un hueco de sombra donde debería estar su expresión. Era el tipo de figura que no se olvida. Y quien la vio, dijo que sintió el estómago revuelto. La abuela fue la primera en ver. Guardó silencio por largos segundos, luego se persignó y le pidió a su hija que escondiera el dibujo, lejos de donde el niño pudiera verlo otra vez, pero él siguió. En los días siguientes aparecieron más hojas. La misma figura surgía en casi todas, a veces saliendo del río, a veces en la orilla, a veces con los brazos extendidos hacia un niño que parecía ser él mismo. En uno de los dibujos había un perrito acurrucado en una esquina, con el pelaje erizado y los ojos desorbitados. Era Tico. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque hay momentos en los que el inconsciente se manifiesta de formas que desafían cualquier explicación sencilla. Cuando las palabras se quiebran, el cuerpo encuentra otros canales para expresar lo que la mente aún no logra procesar, y, en este caso, el dibujo se convirtió en una extensión de la memoria, una memoria que no venía de la imaginación. Era como si Miguelito estuviera tratando de expulsar lo que había visto, pero no como un niño que tuvo una pesadilla. Estaba documentando, registrando cada detalle con la exactitud de quien no está inventando, sino reviviendo. La madre, al ver los dibujos por primera vez, no pudo contener el llanto. No era solo por el dolor de ver a su hijo en ese estado, era porque, en una de las hojas, reconoció la silueta de la misma figura que ella había soñado años atrás, cuando era adolescente. Una mujer de blanco parada en la puerta de la casa de su abuela, envuelta en neblina, con el rostro borrado. Nunca había contado ese sueño a nadie, pero ahí, en el papel amarillento por el grafito insistente de Miguelito, estaba la misma imagen, la misma presencia. Ese tipo de coincidencia no es común, y cuando se repite con esa intensidad, deja de ser coincidencia. Empieza a revelar una capa de realidad que escapa a la lógica tradicional, y es justo ahí donde uno empieza a notar lo que realmente está en juego. No se trata solo de una leyenda para asustar niños, se trata de un fenómeno que parece contener un patrón, un código, algo que se manifiesta una y otra vez, generación tras generación, en personas distintas, en lugares distintos, pero con las mismas características. ¿Y qué revela eso? Que quizá la Llorona, sea cual sea su origen, no es una invención, sino una forma que el dolor encontró para perpetuarse, una figura simbólica que aparece cada vez que hay un desequilibrio muy profundo, una pérdida no resuelta, una culpa que se arrastra por décadas. No es solo una aparición, es un síntoma, un reflejo, un grito que viene de capas muy antiguas del alma humana. El dibujo de Miguelito fue analizado por un profesor de artes locales que daba clases en una ciudad vecina. Dijo que, aunque la técnica era evidentemente infantil, la composición era aterradoramente madura. La simetría, el uso del espacio, la colocación de los elementos, todo indicaba que el niño estaba representando algo que conocía bien, no en sentido técnico, sino emocional, como si cada trazo fuera un intento de fijar en el papel aquello que su memoria ya no podía contener sola. Y lo más inquietante de todo, en todos los dibujos, incluso en los que aparecía él mismo, el niño siempre estaba de espaldas.
Nunca se dibujó de frente, nunca con el rostro visible, como si, en el fondo, supiera que lo que pasó ahí no debía ser mirado directamente, como si mostrar el rostro fuera exponerse de nuevo a eso que lo silenció. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí, porque hay experiencias que no se explican con palabras, pero que uno reconoce en cuanto las siente. Aquella noche, que ya había dejado marcas irreversibles en la vida de Miguelito, también resonó en las casas vecinas, como si un sonido apagado hubiera atravesado cada pared, dejando un rastro de algo que nadie sabía nombrar, pero todos sentían. El silencio pesado que se apoderó de la villa al día siguiente no fue casualidad. Era como si todos hubieran percibido que algo ocurrió, pero nadie tuviera el valor de ser el primero en decirlo en voz alta, hasta que empezaron los relatos, uno por uno, siempre en susurros, siempre con ese cuidado de quien sabe que ciertas cosas, cuando se pronuncian, regresan con más fuerza. La primera fue doña Marta, vecina de la casa más cercana al río, una señora ya mayor, conocida por ser religiosa y de pocas palabras. Contó que, poco después de las 9, estaba preparando té en la cocina cuando escuchó un sonido que al principio pensó que era un animal herido, pero conforme el sonido crecía, notó que era un llanto humano, fino, doloroso, cargado de una tristeza tan densa que dejó caer la taza al suelo. Dijo que se quedó paralizada por unos segundos y luego, sin saber por qué, cerró la puerta y apagó las luces. El llanto continuó por unos 2 minutos. Después, un silencio absoluto. Otro relato vino de don Norberto, uno de los hombres más escépticos del pueblo. Nunca creyó en historias de fantasmas, se burlaba de las conversaciones sobre espíritus y decía que todo era superstición de gente desocupada. Pero esa noche, mientras cerraba el gallinero, vio algo que hasta hoy se niega a intentar entender. Entre los árboles, a la orilla del río, vio una figura blanca. No se movía, solo estaba ahí, parada. La describió como una mujer con un vestido largo que tocaba el suelo, pero que parecía flotar. Dijo que intentó gritar, pero ningún sonido salió, y que solo pudo moverse cuando desvió la mirada por un instante, y al volver a mirar, ella ya no estaba ahí. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque cuando los relatos empiezan a coincidir, cuando personas que no se hablan entre sí describen experiencias similares, es porque algo mucho más profundo está ocurriendo. Ya no estamos hablando de la imaginación de un niño ni de un trauma aislado. Estamos frente a un patrón colectivo, una manifestación que afecta distintos niveles de percepción. Y es en ese punto donde la realidad comienza a resquebrajarse, revelando lo que hay detrás de la fachada de la normalidad. Es importante entender que ciertas experiencias no vienen para ser explicadas, vienen para transformar. Y en este caso, todo el pueblo atravesó un proceso silencioso de transformación. La mentalidad de la gente cambió. Lo que antes era solo una leyenda empezó a tratarse con respeto. Los horarios se ajustaron. El camino hacia el río dejó de ser transitado después del atardecer. Incluso los niños que antes se reían de las historias comenzaron a evitar jugar solos. La verdad oculta que se reveló aquella noche no fue solo que la Llorona existía, fue que ya formaba parte de ese lugar desde hacía mucho tiempo, solo que no se había manifestado de forma tan clara, y su presencia, aunque breve, desencadenó una cadena de decisiones, miedos y comportamientos que alteraron la dinámica del pueblo de manera definitiva. Los bastidores de esa comunidad fueron sacudidos, y todos lo sabían, aunque nadie quisiera ponerle nombre a los hechos. Hubo también el caso de un joven llamado Ernesto, que esa noche caminaba de regreso a casa después de visitar a un amigo. No vio la figura ni escuchó el llanto. Lo que lo asustó fue otra cosa. Al pasar por una curva cerca del río, sintió que el aire se volvió helado de repente, como si hubiera atravesado un espacio cerrado y sin luz. Su cuerpo se erizó de pies a cabeza y tuvo la sensación de que algo lo seguía caminando a pocos pasos detrás, aunque sin sonido, sin sombra. Llegó a casa pálido, sin poder dormir. Al día siguiente, al enterarse de lo que había pasado con Miguelito, no dudó que todo estaba conectado.
Estos relatos, en conjunto, no forman solo un registro de lo sobrenatural, son la prueba de que existen momentos en los que una comunidad entera es atravesada por algo que desafía todas las explicaciones. Es en esos momentos cuando los límites entre lo visible y lo invisible se desvanecen. Y cuando eso sucede, ya no se puede fingir que nada cambió, porque cambió, comenta aquí. Esto tiene sentido para mí, porque hay verdades que no se entienden con la mente, pero que uno reconoce en el silencio. El río que atraviesa ese pueblo, sereno bajo la luz del día, guarda una historia que ni los más ancianos se atreven a contar por completo. Hay algo extraño en esas aguas, no solo en su movimiento, sino en lo que parece llevar consigo. No es solo un cauce natural, es como si ahí habitara algo que no envejece, que no desaparece con el paso de los años y que de vez en cuando despierta cuando el mundo olvida que debe mantenerse a distancia. Los habitantes lo llaman el río maldito, pero no siempre fue así. En los archivos de la parroquia, aún conservados en papeles amarillentos y carpetas corroídas por el tiempo, hay anotaciones hechas a mano por sacerdotes que vivieron allí en décadas pasadas. Muertes inexplicables, siempre niños, siempre entre las 9 y las 11 de la noche. Los casos comenzaron en los años 60 y desde entonces se repiten con una frecuencia que desafía cualquier lógica racional. Un niño se escapa de casa para jugar solo por la noche y es encontrado horas después, sin vida, con expresión de terror y sin signos visibles de violencia. O peor aún, nunca es encontrado. Desaparece, como si hubiera sido borrado de la realidad. Las familias que perdieron hijos en esas condiciones no hablan del tema con facilidad. Muchas se mudaron, otras se encerraron completamente al mundo. Y quienes aún viven ahí lo hacen con la sensación de que existe una especie de pacto silencioso entre el río y el miedo, como si todos supieran que hay una hora exacta para cerrar las ventanas, evitar mirar hacia afuera, no dejar que los hijos estén solos, especialmente cuando el reloj marca las 9. Uno de los relatos más antiguos, fechado en 1963, habla de una niña llamada Clara, de apenas 6 años. Desapareció durante una noche de tormenta, después de que su madre la dejara en la terraza por unos minutos mientras buscaba leña. Lo más extraño es que nadie escuchó gritos, ni pasos, nada, solo el sonido del viento y el murmullo apagado del agua. Cuando salieron a buscarla, lo único que encontraron fue su muñeca, empapada, flotando en la orilla del río, con los ojos pintados de negro. Detalle: la muñeca era completamente blanca cuando se la regalaron a la niña. En los años 70, el caso de 3 hermanos, Rafael, Tomás y Esperanza, llamó la atención de la capital. Salieron a pescar con su padre durante la tarde. Por la noche, solo regresaron el hombre y el perro. Según contó, escuchó un llanto proveniente del bosque. Dejó a los niños cerca del campamento y fue a verificar. Cuando volvió, ya no estaban. El detalle que siempre impresionó fue el comportamiento del animal. El perro pasó días sin comer, aullando bajo en dirección al río, sin moverse. El padre fue acusado, juzgado y absuelto por falta de pruebas. Murió pocos años, después solo y en silencio. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque cuando la historia se repite tantas veces, con detalles que atraviesan décadas, culturas y familias, ya no estamos hablando solo de tragedias aisladas. Estamos ante una especie de patrón, un ciclo que insiste en manifestarse en momentos específicos, como si algo estuviera esperando, pacientemente, a que ciertas condiciones se repitan. Y cuando se alinean, sucede de nuevo. Es una verdad oculta que muchas comunidades conocen pero prefieren no enfrentar. El dolor que no se sana, no desaparece, se transforma. El río, en ese sentido, no es solo un escenario, es un agente. Carga con la energía de todo lo que ya ha ocurrido en sus orillas. Y cuando un lugar está marcado por un duelo no resuelto, por una pérdida incomprendida, se convierte en un campo fértil para lo que habita entre lo que es y lo que fue. Hay una dimensión simbólica muy poderosa en estos relatos, porque el río, en muchas culturas, representa el paso, la travesía,
Y quien cruza antes de tiempo, sin preparación, corre el riesgo de no regresar completo. Miguelito no fue el primero en escuchar el llanto, pero quizás fue el único que volvió con una parte de sí mismo aún atrapada del otro lado. Y eso es lo que más asusta, la sensación de que lo que vio o escuchó todavía está ahí, esperando, en silencio. Porque estas manifestaciones no ocurren por azar, responden a frecuencias específicas: miedo, curiosidad, inocencia, abandono. Y cuando alguien se acerca al río con ese tipo de energía, algo se abre. Hay quienes dicen que ciertas regiones no necesitan permiso para hacer contacto, solo esperan el momento adecuado para manifestarse, y cuando lo hacen, dejan marcas que ni el tiempo puede borrar. Miguelito es una de esas marcas, el niño que enmudeció, que dibujó, que nunca volvió a jugar con el perro a la orilla del agua. Lo más inquietante es notar cómo todo parece circular, la misma hora, el mismo tipo de víctima, el mismo silencio después, como si existiera una inteligencia detrás de eso, no en el sentido lógico, sino en el simbólico, en el espiritual, como si algo muy antiguo dirigiera el flujo de los acontecimientos, preservando su presencia a través del miedo que impone. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí, porque hay lugares que no cuentan historias, guardan cicatrices. Durante muchas noches, después de que la casa caía en silencio y el mundo allá afuera parecía olvidar que algo acechaba, la abuela de Miguelito se sentaba junto a su cama, observando al niño dormir como quien vigila una frontera invisible. Ella no creía que eso fuera un simple sueño, decía que era una travesía, y que durante esas horas Miguelito era jalado de nuevo hacia un lugar del que intentó salir, pero que aún lo llamaba de vez en cuando. Y fue en una de esas noches que escuchó algo que jamás pudo olvidar. Miguelito se revolvía en la cama, el cuerpo inquieto, las manos crispadas en las sábanas, la frente sudada, los ojos moviéndose rápido bajo los párpados cerrados. La abuela, sin decir nada, solo permaneció ahí, con los dedos entrelazados, como quien reza en silencio. Y entonces, en un susurro casi imperceptible, él murmuró: «No era mi mamá». 3 palabras, bajas, entrecortadas, como si vinieran de un lugar lejano, pero tan claras que le helaron la sangre. No era mi mamá. Aquello no era un sueño común, era un recuerdo, un fragmento de verdad escapando por entre el silencio impuesto. Y lo más perturbador fue el tono en que lo dijo. No fue miedo, fue algo peor, desconcierto, como si por un momento hubiera creído que estaba en los brazos de su madre, hasta darse cuenta de que no lo estaba. La abuela sintió venir las lágrimas, no porque lo entendiera todo, sino porque entendió lo suficiente. Sabía que fuera lo que Miguelito vio o sintió aquella noche a la orilla del río, se presentó disfrazado. Y no hay nada más peligroso que lo sobrenatural cuando toma un rostro conocido, porque así es como entra, por la brecha de la confianza, por el gesto familiar, por el calor que aparenta protección, pero que en realidad es engaño. Aquello que el niño vio o abrazó se presentó como figura materna, pero en algún punto de la pesadilla, la máscara cayó. Y ahí tal vez demasiado tarde lo supo. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque esto no es solo un detalle dentro de una narrativa mayor. Esa frase, pequeña, cortante, cargada de implicaciones, abre una nueva capa de entendimiento sobre lo que pudo haber pasado esa noche. La figura de la Llorona, como tantas otras entidades que caminan entre la leyenda y la realidad, rara vez se manifiesta de forma agresiva desde el principio. Ella seduce, ella engaña, ella envuelve, especialmente a los niños, especialmente a los sensibles, y lo hace utilizando el lenguaje que ellos entienden, el afecto, la voz dulce, el olor de alguien a quien aman, el toque que recuerda el regazo que los protege. Por eso el impacto es tan profundo, porque no se trata solo de miedo, se trata de una ruptura, la quiebra de una referencia emocional. Cuando uno se da cuenta de que aquello que parecía familiar es, en realidad, el origen de la amenaza, algo se rompe por dentro. Es una transformación violenta, y nadie sale ileso de eso. El camino de Miguelito, silencioso como es,
está lleno de esas huellas, pequeñas señales de que no solo presenció un fenómeno, sino que fue afectado por él en capas mucho más profundas de lo que la mayoría puede imaginar. Cuando dijo "no era mi mamá", estaba intentando a su manera reconstruir un límite que fue violado, reafirmar una verdad que había sido distorsionada. Y eso, para un niño, es devastador, porque no existe una base emocional lo suficientemente firme como para sostener ese tipo de revelación. La verdad oculta detrás del susurro de Miguelito es que hay un tipo de contacto que no necesita dejar marcas físicas para ser permanente. No fue arañado, no fue jalado, no fue arrojado al suelo, pero fue tomado por dentro, por una presencia que se disfrazó de amor y que, cuando fue descubierta, ya había dejado su huella. La abuela nunca volvió a hablar de aquel susurro con nadie. Lo guardó para sí, tal vez por miedo a reforzar el recuerdo, tal vez por pura intuición, pero empezó a rezar en voz baja todas las noches, siempre a la misma hora, siempre mirando hacia la ventana que daba al río, como si aún escuchara aquel lamento lejano, como si aún esperara que, algún día, la presencia que engañó a su nieto pudiera ser mantenida fuera, y de alguna manera como si entendiera que la lucha ya no era contra un espíritu, sino contra el olvido, porque olvidar significaba dejar espacio para que todo se repitiera. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí, porque a veces lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se reconoce cuando ya es demasiado tarde. Pasaron los años, pero el tiempo no tuvo fuerza para borrar lo que sucedió. Es como si algo hubiera quedado suspendido, flotando sobre el pueblo, esperando la fecha exacta para manifestarse de nuevo. Y esa fecha es siempre la misma: el aniversario del silencio. Cada 17 de agosto, sin excepción, el río cambia. El paisaje parece el mismo, pero quienes conocen ese lugar sienten la diferencia. No es solo el clima, es el aire, la vibración, la atmósfera, como si el propio entorno reconociera que, en ese punto del calendario, algo fue violado y aún exige presencia. Desde temprano por la mañana, la neblina comienza a subir desde la orilla. No importa si el día anterior fue seco, caluroso o despejado, la bruma aparece igual, densa, baja, sin viento que la disipe. Los árboles se quedan inmóviles, los pájaros guardan silencio y hasta los perros del pueblo se esconden, como si obedecieran una orden no dicha. Los vecinos evitan salir. Algunos fingen haberlo olvidado, otros dejan velas encendidas en los portones, pero todos saben, todos recuerdan. En la casa de Miguelito, el ritual del olvido no funciona. Él, que ya es silencioso por naturaleza, se sumerge en una ausencia aún más profunda esos días. Se vuelve apático, la mirada perdida, fija en algún lugar al que nadie logra llegar. La madre intenta distraerlo, la abuela reza, pero al caer la tarde, inevitablemente sucede. A medida que el sol comienza a desaparecer, Miguelito entra en trance. No responde, no reacciona, no se resiste. Simplemente se acuesta en el suelo, los ojos abiertos, fijos en algún punto más allá del techo, y llora. Pero no es un llanto común, no hay sonido, no hay sollozos, solo lágrimas constantes, silenciosas, que bajan como si ya conocieran el camino. La primera vez que eso ocurrió fue exactamente un año después del encuentro en la orilla del río. Desde entonces, se repite como si obedeciera un llamado invisible, como si cada ciclo fuera una reactivación de aquella presencia. Y, por más que lo intenten, nadie puede impedirlo. Es como si, en ese momento preciso, él fuera arrastrado de nuevo al lugar donde todo comenzó. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque esto no es solo una reacción emocional, no es un trauma psicológico que se manifiesta en fechas simbólicas, es algo más. Estamos hablando de una conexión que resiste al tiempo, que no se disolvió con la infancia, que no se debilitó con la distancia de los hechos. Es un vínculo que permanece vivo, activo, y que parece haber establecido una especie de pacto con el espacio y con el tiempo. Un ciclo que reabre la herida, que reconecta la presencia, que exige repetición. Hay quienes dicen que algunas manifestaciones espirituales no desaparecen, solo se reorganizan.
Y cuando encuentran un cuerpo que ya fue atravesado, un espíritu que ya fue tocado, regresan. No por venganza, sino por necesidad. Como si aquello que se despertó en Miguelito aquella noche se hubiera convertido en un canal. Y, una vez abierto, ese canal exige atención, exige entrega, exige que se reviva el contacto, aunque no se quiera, aunque no se sepa cómo impedirlo. Lo más inquietante es que no solo los familiares perciben ese cambio, vecinos también relatan sentir algo extraño en la atmósfera del pueblo esos días. Algunos afirman escuchar pasos en el patio por la noche, aún con los portones cerrados. Otros dicen ver figuras en el agua, formas blancas entre la neblina, sombras que se mueven en las ventanas, incluso cuando no hay nadie en casa. Todo esto siempre alrededor de la misma hora, entre las 9 y las 11 de la noche. Siempre el mismo intervalo, siempre la misma sensación de que algo está regresando. Y lo que todo esto revela va mucho más allá de la historia de un niño marcado por un encuentro con lo sobrenatural. Revela que existen experiencias que crean un punto de intersección entre mundos, un lugar donde las leyes del tiempo, de la lógica y de la razón ya no tienen tanta fuerza. Un espacio donde el dolor, el misterio y la presencia siguen vivos, alimentados por el recuerdo, por la negación y, tal vez, por el silencio. La transformación de Miguelito no fue solo el silencio después del trauma, fue lo que ese silencio llegó a significar. Él se convirtió en testigo vivo de algo que nadie más vio, y más aún, se volvió parte de un ciclo que se manifiesta cada año, como si el tiempo regresara para comprobar si la herida sigue ahí. Y sí, sigue. Comenta aquí, yo también estoy en este camino, porque hay dolores que no desaparecen, solo regresan en el momento exacto para recordarte que aún viven. Fueron muchos los especialistas que pasaron por la casa después de aquella noche. Psicólogos clínicos, terapeutas infantiles, neurocientíficos invitados por la Universidad de la capital. Todos bien intencionados, todos trayendo explicaciones técnicas, diagnósticos cuidadosos, argumentos basados en manuales y estadísticas. La conclusión era casi siempre la misma: trauma agudo, bloqueo psíquico severo. El silencio de Miguelito, según ellos, era una respuesta directa a un evento externo no procesado por la mente infantil. Una forma de defensa, un mecanismo inconsciente de protección frente a un colapso emocional. Pero había un punto que ninguna de esas teorías lograba explicar y que todos evitaban enfrentar con profundidad. ¿Cómo sabía tanto Miguelito? ¿Cómo un niño de 7 años que nunca tuvo acceso a libros sobre leyendas mexicanas, que jamás vio películas, que ni siquiera sabía escribir su nombre completo, podía dibujar con tanta precisión detalles específicos de la figura de la Llorona? ¿Cómo sabía que el lamento ocurría entre las 9 y las 11 de la noche? ¿Que la aparición siempre iba acompañada del olor a flores marchitas y neblina? ¿Que la figura vestía de blanco y no tenía rostro definido? Los especialistas al principio lo atribuyeron a influencias indirectas. Dijeron que tal vez había escuchado conversaciones de adultos sin ser notado, o captado imágenes sueltas con el tiempo. Pero esa hipótesis fue perdiendo fuerza conforme los dibujos se volvieron más detallados y más perturbadores. En uno de ellos, Miguelito dibujó un símbolo en la esquina inferior de la hoja, un círculo con 3 puntos dentro y una línea irregular cruzando el centro. La abuela, al verlo, palideció. Dijo que aquello era una señal antigua, que los curanderos llamaban marca de cruce, una representación usada en oraciones para cerrar caminos espirituales, un símbolo que ella misma no veía desde su juventud y que jamás enseñó a su nieto. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque cuando el conocimiento surge de donde supuestamente no debería existir, estamos frente a un fenómeno que va más allá de la psicología tradicional, algo que se acerca al campo de lo inexplicable, o, si se prefiere, a lo espiritual. Existen corrientes de pensamiento que sugieren que ciertos encuentros no solo dejan marcas, sino que también imprimen información, como si el contacto con entidades que transitan entre mundos pudiera acceder a capas de memoria que no pertenecen solo al individuo. Una
especie de revelación no racional, sino intuitiva. Y en el caso de Miguelito, todo indica que fue tocado por algo que dejó más que miedo. Dejó memoria, dejó saber. Y aquí entra un concepto más complejo, pero absolutamente necesario para entender la profundidad de esta historia. La transmisión simbólica por impacto. No se trata solo de ver algo aterrador, se trata de absorber una estructura de significado que va más allá del intelecto. Un tipo de conocimiento ancestral, colectivo, que se activa cuando alguien cruza cierto tipo de límite. Es como si al cruzar esa línea invisible a la orilla del río, Miguelito hubiera abierto una puerta y al hacerlo trajera consigo información que no pertenece a su edad, a su cultura ni a su experiencia directa. Los psicólogos, por más capacitados que fueran, se enfrentaban a un dilema: aceptar la explicación convencional e ignorar los detalles que la contradecían, o admitir que ahí había algo que escapaba del manual. Y, como suele suceder en estos casos, muchos optaron por el silencio técnico. Derivaban a la familia a seguimiento continuo, sugerían paciencia, contención, estimulación del habla. Pero evitaban hablar de los dibujos, evitaban hablar de la voz de la abuela, que juraba haber escuchado al nieto susurrar frases que jamás podría haber inventado. Evitaban enfrentarse a lo que llamaban elementos externos a la clínica. Pero son justamente esos elementos los que construyen la narrativa real, porque la mente humana no es una máquina aislada. Está atravesada por símbolos, por creencias, por realidades que no caben en un informe. Y cuando un evento desafía todas esas fronteras al mismo tiempo, exige otra mentalidad, una disposición para escuchar lo que está más allá del ruido, para entender que a veces el trauma no es solo un reflejo del miedo, sino de la verdad. La presencia de la Llorona en la historia de Miguelito no es solo una metáfora del dolor, es un código, una figura que emerge cuando ciertos elementos se combinan: inocencia, apertura emocional, brechas espirituales y un territorio con memoria propia. Y es precisamente por eso que las señales continúan, porque de algún modo el contacto sigue activo. Y Miguelito, incluso sin decir una sola palabra, sigue siendo el punto de conexión entre lo visible y lo que quedó del otro lado. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí, porque hay cosas que la ciencia aún no alcanza, pero que el alma reconoce de inmediato. El pueblo, siempre envuelto en silencio y secretos, volvió a ser tema de conversación mucho tiempo después, pero por un motivo inesperado. No fue una nueva desaparición, no fue otro caso trágico relacionado con el río, fue un simple video, grabado por casualidad, por personas que ni siquiera imaginaban que estaban a punto de registrar algo que cambiaría por completo la percepción sobre aquella historia. 2 turistas extranjeros estaban acampando en la región como parte de una ruta de senderismo y paisajes naturales. Gente acostumbrada a grabar cada paso del viaje, a documentar el recorrido con cámaras caseras, sin ninguna otra intención más que guardar recuerdos. Pasaron por el pueblo una mañana cualquiera, conversaron con uno que otro habitante, escucharon menciones vagas sobre leyendas antiguas y siguieron su camino hacia el río, animados, riendo, con mochilas ligeras y ojos curiosos. El video comienza de manera normal: imagen inestable de celular, comentarios banales sobre el calor, el paisaje, el brillo del agua. En 1900, cierto momento, una de las turistas se acerca a la orilla y comenta algo sobre la tranquilidad del lugar. El amigo, mientras la graba, hace una broma: ¿tú podrías acampar aquí sola por la noche? Ella ríe, responde que sí. Él le contesta: ni aunque me pagaran. Risas, breve silencio. Y entonces, al fondo, algo sucede. Un sonido, un ruido que no proviene de la cámara, ni de ellos. Un llanto, bajo, continuo, melancólico, casi imperceptible al principio, pero que, conforme avanza el video, se vuelve más nítido. Ninguno de los dos comenta. No lo notan, solo graban. La grabación continúa 1 minuto más hasta que se detiene. El detalle solo fue notado días después, cuando los turistas regresaron a casa y comenzaron a editar los videos del viaje para subirlos a redes sociales. Fue una amiga de ellos, durante la reproducción casual del material,
quien pidió detener el video y preguntó: ¿escucharon eso? Volvieron a la escena, repitieron, subieron el volumen, y el escalofrío llegó con ellos. Era el sonido de un lamento, no un quejido, no un grito, no una música lejana. Era el llanto de una mujer, y lo más perturbador, no parecía humano. Había una melodía rota, un ritmo irregular, un peso que tocaba directo el estómago de quien lo escuchaba, un tipo de dolor que no se expresa con palabras. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque cuando la tecnología capta lo que el ojo ignora y el oído descarta, nos vemos obligados a replantear lo que llamamos realidad. Este video, que después se difundió discretamente entre foros y páginas especializadas, se convirtió en una de las pruebas más inquietantes de la presencia persistente que ronda ese lugar. No es solo un audio extraño, es una confirmación no planeada, no manipulada, de que hay algo ahí, algo que no depende de la creencia de quien observa, sino que se manifiesta cuando quiere, como quiere. El sonido fue analizado por técnicos de audio, a petición de un canal independiente de investigaciones paranormales. La frecuencia no coincidía con ningún animal conocido en la región. No había superposición de pistas de sonido. El ruido no fue añadido en edición. Estaba ahí, en la captura bruta, original, grabado en tiempo real. Y lo más curioso, se intensifica exactamente a los 9 minutos y 17 segundos de grabación. Coincidencia o no, la hora exacta en la que, según los registros del pueblo, se escucharon los primeros lamentos décadas atrás. Este tipo de prueba tiene un impacto distinto. No es un rumor, no es un relato subjetivo, no es un recuerdo que puede ser distorsionado por la emoción. Es dato, es registro, es hecho crudo, y cuando uno se enfrenta a este tipo de evidencia, lo que le queda a la lógica es el desconcierto, porque ya no se trata de creer o no creer, se trata de enfrentar que existe una dimensión que la mayoría simplemente no está preparada para ver y que se revela a veces en brechas tecnológicas. La cámara no tenía intención, pero registró, y eso lo cambia todo. La presencia que fue captada ahí en esa franja sonora es la misma que dejó a Miguelito en silencio, la misma que cubre el río con neblina a las 9 de la noche, la misma que se manifiesta en ciclos como si siguiera un orden antiguo, olvidado, pero aún activo. El llanto registrado no es solo un sonido, es un puente entre la experiencia subjetiva y el mundo físico, una grieta, aunque breve, entre lo visible y lo invisible. Y tal vez lo más aterrador sea eso, no el hecho de que el sonido exista, sino lo que confirma. Valida cada relato silenciado, cada dibujo olvidado, cada susurro negado. Prueba que no era invención, que no era locura, que algo realmente ocurrió ahí y sigue ocurriendo. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí, porque hay verdades que no gritan, solo resuenan bajito, esperando que alguien las escuche. En otras partes de América Latina, el nombre puede variar ligeramente, pero la esencia permanece igual. El eco sombrío de La Llorona no se limitó al pueblo de Miguelito. A lo largo de los años, surgieron reportes desconcertantes desde regiones distantes, historias que parecían repetirse como un patrón oscuro, como si existiera una memoria colectiva que atravesara fronteras, culturas y generaciones. En Guatemala, por ejemplo, un caso llamó la atención de investigadores locales. Era un pequeño pueblo rural, aislado entre colinas y ríos. Una madre desesperada buscaba ayuda porque su hijo, de 8 años, simplemente había dejado de hablar después de un paseo nocturno con el tío. Al principio pensaron que se trataba de un trauma provocado por algún susto o incluso una agresión, pero los exámenes médicos y psicológicos no mostraron ningún indicio de violencia. El niño, en completo silencio, dibujaba obsesivamente la misma figura. Una mujer de cabello largo y lacio, siempre con los brazos abiertos, flotando sobre el agua. El detalle más extraño: en la esquina inferior del papel, en varias de las hojas, el niño escribía con letras infantiles: «Ella no me quiere dejar ir». En El Salvador, el relato vino de un maestro jubilado que nunca quiso fama ni atención.
Su testimonio fue publicado únicamente en un boletín comunitario, impreso en pocas copias, pero el contenido era inquietantemente familiar. Según él, en la década de los 70, una serie de niños desapareció en un radio de 2 kilómetros alrededor de un arroyo que cruzaba la aldea, siempre durante las noches más calurosas del año. En todos los casos, los padres afirmaban haber escuchado llantos antes de la desaparición, llantos femeninos, lastimeros, provenientes del exterior de las casas. Uno de ellos, con la voz quebrada, habría dicho: «La escuché llamando por el nombre de mi hijo, como si lo conociera». Hasta hoy, nada ha sido comprobado, pero el arroyo sigue siendo evitado por la población más antigua. Y en Venezuela, en la región de Barinas, existe un folclore local que describe a una entidad femenina que aparece en noches de luna menguante, especialmente después de tormentas. La llaman la mujer del agua. La descripción física es prácticamente idéntica a la de la Llorona: piel pálida, vestido blanco pegado al cuerpo mojado, cabello largo cubriéndole el rostro. Un joven de 13 años que desapareció en la región fue encontrado días después, deshidratado y apático. Según su madre, él solo repetía una frase sin parar, en voz baja. Ella decía que yo me parecía a él. La policía cerró el caso como fuga voluntaria, pero los habitantes locales jamás creyeron en esa explicación. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque estos relatos, aunque separados por miles de kilómetros, convergen en elementos que desafían cualquier teoría simplista. Es como si una misma fuerza, un mismo dolor, estuviera actuando en distintos puntos del continente, siguiendo una lógica oculta, como si buscara algo que aún no ha sido resuelto. Lo más inquietante es darse cuenta de que, en todos los casos, los objetivos son niños que, por alguna razón, tienen una sensibilidad mayor para escuchar lo que los adultos han olvidado. Niños que, en la pureza de su percepción, captan aquello que escapa a los ojos racionales. No se trata solo de folclore o superstición, se trata de un patrón de manifestación que ignora fronteras y desafía al tiempo. Hay otro punto importante: el silencio. En casi todos los casos documentados, el silencio aparece como una marca, como si estos niños hubieran recibido una información tan impactante que, en lugar de expresarla, el cuerpo eligiera callar, como si la mente no pudiera soportar poner en palabras lo que fue mostrado. No estamos hablando solo de miedo, estamos hablando de una especie de contacto que escapa al lenguaje común, un tipo de comunicación que toca el alma por una vía que no pasa por la lógica. Estos patrones repetidos, el llanto a lo lejos, la figura femenina, la atracción por cuerpos de agua, el silencio posterior, indican que hay una verdad oculta detrás de la leyenda. Tal vez no estemos frente solo a un alma en pena. Tal vez estemos frente a una inteligencia que carga un dolor ancestral, un dolor que quiere ser reconocido, un dolor que se acerca a quienes aún no han sido endurecidos por la razón. Y es curioso cómo estas manifestaciones siempre ocurren en lugares de poco acceso, siempre en regiones donde la modernidad aún no ha silenciado lo sagrado, donde la noche sigue siendo respetada como misterio y no solo como ausencia de luz. Es como si la Llorona, o sea cual sea su verdadero nombre, supiera exactamente dónde aparecer, donde aún hay ojos capaces de verla y corazones lo suficientemente sensibles para sentir lo que quiere decir sin usar una sola palabra. Comenta aquí: yo también estoy en este camino, porque hay historias que no solo se cuentan, se viven. Esa pregunta ha resonado como un susurro persistente entre quienes analizan estos relatos con una mirada más atenta. Porque fíjate bien, no todo mito es mentira, y no toda verdad está lista para ser probada. Cuando las historias se repiten con detalles que no podrían haber sido inventados por niños de lugares tan distintos, es imposible ignorar el patrón. No se trata solo de un folclore transmitido de generación en generación como método de control social, ni de un recurso para imponer obediencia a los niños. Hay algo más profundo aquí, algo que toca las raíces del miedo más antiguo que cargamos, el miedo a perder y el miedo a ser elegido. La leyenda de La Llorona
con toda su carga emocional y simbólica, sí puede interpretarse como una advertencia, una especie de código ancestral para recordarnos que el dolor mal resuelto no desaparece, se transforma, y a veces ese dolor toma forma, rostro y voz. Y si esa voz aún llora por las noches, no es solo para asustar, es para recordar que hay historias que nunca terminaron, que hay almas que aún buscan respuestas, que hay un ciclo que no ha sido cerrado y que sigue repitiéndose donde quiera que existan ojos atentos y oídos abiertos. Por eso esta reflexión no puede quedarse solo en lo cultural. No basta con decir que es un mito latinoamericano y seguir adelante, porque cuando la misma estructura aparece en pueblos aislados, en épocas distintas, con testimonios consistentes, eso empieza a convertirse en un fenómeno, uno que no puede explicarse con estadísticas ni lógica fría, uno que escapa del lenguaje académico y encaja mejor en la experiencia intuitiva, en esas sensaciones que no sabemos nombrar, pero que reconocemos al sentirlas. La pregunta aquí es, ¿qué es exactamente lo que estas manifestaciones quieren mostrarnos? ¿Cuál es la verdad oculta que parece estar codificada en estos encuentros entre lo visible y lo invisible? ¿Es una advertencia, un castigo, un rescate o un intento de comunicación de algo que la humanidad se ha negado a escuchar durante siglos? Tal vez la Llorona, o como sea que se llame en su origen verdadero, represente mucho más que una entidad que vaga entre ríos y neblinas. Tal vez represente el peso de lo que no fue perdonado, la energía del arrepentimiento que se vuelve eterna, el reflejo de la ausencia de escucha, porque, al final de cuentas, no siempre es la muerte lo que asusta, es lo que quedó sin resolver antes de ella. Y si esto es real, si estamos frente a algo vivo, antiguo e inteligente, entonces ignorarlo sería un error, porque algo que ha sobrevivido por siglos, cambiando de nombre, de rostro, de idioma, no puede ser subestimado. Eso exige que revisemos nuestra mentalidad, que aceptemos la posibilidad de que el mundo visible es solo una fracción de la realidad, que los bastidores de la existencia son más amplios de lo que nuestra percepción limitada alcanza, y que algunas historias insisten en regresar no para entretener, sino para advertir. Ahora quiero ir más profundo en este tema, porque si la presencia de la Llorona es más que un recuerdo cultural, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué aparece específicamente a los niños? ¿Qué hay en ese intervalo entre inocencia y vulnerabilidad que los hace sensibles a ciertas presencias? ¿Estamos frente a un punto de contacto entre dimensiones? ¿Un tipo de brecha donde el miedo, el duelo y la verdad se entrelazan? ¿O tal vez lo que llamamos leyenda sea en realidad una lente, una forma simbólica de descifrar algo que nuestros sentidos aún no han aprendido a comprender? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se conectó con esta historia. Y precisamente por eso, este espacio existe, para que podamos sumergirnos en narrativas que provocan, inquietan y de algún modo nos transforman. Así que si este contenido te entregó algo, una nueva visión, una reflexión o simplemente esa sensación de hay algo más detrás de todo esto, suscríbete al canal. Eso ayuda a mantener este intercambio vivo, constante, y permite que más historias como esta sigan llegando hasta ti. Déjame también tu comentario con la frase «Estoy contigo hasta el final». Es una forma, sencilla pero poderosa, de saber que sentiste conmigo cada detalle, cada capa de esta narrativa. Y claro, si este video te tocó de alguna manera, dale like. No se trata solo de números, se trata de dejar constancia de que este mensaje hizo eco en alguien. Ahora, hay un video aquí al lado que complementa todo lo que acabamos de hablar. Haz clic y continúa conmigo por allá. El viaje aún no ha terminado.